Si quieres saber todo lo necesario sobre los ESFJ, este es tu vídeo. Este es el 15º de la serie de 16 vídeos donde hablaremos de cada una de las 16 personalidades del MBTI. Así que si eres ESFJ, crees que puedes serlo o simplemente quieres conocer más sobre cada personalidad, quédate con nosotros. ESFJ, también llamada por nombres como el anfitrión, el cuidador o el soporte. Según los datos actualizados de 2019, es la 10ª personalidad más común de entre las 16, con un 5,7% de la población. En el pasado era de las más comunes, especialmente entre mujeres, pero en los últimos años ha caído hasta ser la menos común de las S. Aquí tienes un índice sobre cómo abordaremos la explicación. La primera parte será algo más general y la parte de Nordar algo más orientada a las funciones, aunque tanto si sabes del tema como si no, recomendamos verlo entero para poder tener una explicación más adecuada al MBTI que lo que suelen hacer muchas páginas de test online. Como no nos gustan las definiciones generales de las personalidades, para alejarnos lo más posible del efecto Forer, vamos a nombrar diferentes características de esta personalidad, así como algunos de los clichés y de dónde vienen. Son personas muy activas y trabajadoras, normalmente cargando con una cantidad de trabajo grande, porque normalmente consideran necesario hacerlo todo ellos mismos. Suelen fijarse mucho en las necesidades de los demás y muchas veces se olvidan de las propias por eso mismo. No solo se fijan, también se suelen sentir responsables de dichas necesidades y se involucran demasiado por eso. Suelen estar bastante centrados y estructurados a la hora de hacer tareas y trabajar, pero su forma de ser suele considerarse bastante hiperactiva y llamativa. Son perfeccionistas y les gusta que las cosas estén bien hechas, especialmente si hay más gente involucrada, donde no tendrán ningún reparo en decir cómo se tienen que hacer las cosas. Cuando están solos dejan algo más de espacio para la experimentación y la imperfección. Tienen un equilibrio algo extraño entre lo socialmente aceptado y tradicional por un lado y hacer cosas extrañas y novedosas por otro, como si cuando tirase hacia un lado el otro les empujase. Son propensos a juzgar mucho las cosas de primera, ya sea las personas o las acciones o si algo funciona o no. Luego van modificando su opinión con el tiempo, pero su juicio inicial suele ser bastante firme en un primer momento. Les gusta mucho motivar a la gente y transmitir energía positiva, siempre que estén bien anímicamente. Tampoco les gusta que la gente esté callada y suelen ser los primeros en sacar un tema de conversación o impulsar a alguien a hablar o a actuar. Normalmente ponen a los amigos o a la familia por delante de todo, siendo con diferencia de los más sobreprotectores en ese aspecto. Ahora vamos a hablar de 4 estereotipos de los ESFJ y hasta qué punto tienen sentido. 1. Son madres hiperactivas y multitarea. Normalmente tenemos el estereotipo de ESFJ como la madre que habla mucho y muy rápido mientras hace muchas tareas. Seguramente hay muchísimas madres que son así y que son ESFJ, sin duda. Lo malo de este cliché es que parece como si todos los ESFJ tuvieran que ser así, y realmente hay mucha variedad de ESFJ, tanto hombres como mujeres, ¿se entiende? Que se pueden manifestar de otras maneras y no es una obligación que sean ese primer estilo. De hecho era más común antes, pero si ESFJ ha bajado tanto en el ranking de personalidades comunes, debe ser porque ese estereotipo cada vez es menos común también. 2. Necesitan constante validación. Los ESFJ necesitan algún tipo de conexión y retroalimentación con las personas que le importan, y eso en ocasiones puede convertirse en la búsqueda de la validación por parte de los demás. Normalmente un ESFJ hace mucho por los demás, en principio desinteresadamente, pero en el fondo quiere que se le devuelva ese gesto, o que como mínimo admiren lo que ha hecho. Muchos pueden tener algo de eso, aunque en diferentes medidas, dependiendo de la ética que hayan desarrollado o del entorno en el que estén. Hay muchos matices respecto a este tema, pero habrá que saber distinguir entre los que se lo guardan para sí mismos, los que lo manifiestan sin problema, normalmente con indirectas bastante directas, y los que en el fondo no necesitan demasiada validación. 3. Son muy emocionales y exagerados. Muchos ESFJ se mostrarán como exagerados, ahogándose en vasos de agua o teniendo reacciones que pueden abrumar a muchos. Pero otros ESFJ se mostrarán mucho más cabales en ese aspecto, con una actitud bastante más tranquila, salvo algún momento de locura ocasional, pero que sepan desviar dichas emociones de otra manera. Y respecto a los emocionales, puede que sí, pero muchas otras personalidades lo pueden ser también, cada una a su manera y por motivos diferentes. 4. No tienen aspiraciones ni creatividad.
Se suele ver al SFJ como alguien conformista que utiliza sus patrones sociales y conocidos para sobrevivir con lo que se espera de ellos. Tampoco es muy común que vayan por el camino de la creatividad o que intenten arriesgarse a hacer cosas que se salga de la norma. Por lo general no se sienten cómodos con nada de eso, pero nunca sabemos cuándo a un SFJ se le puede iluminar la bombilla. Precisamente algunos tienen la función NE bastante alta, y querer probar algo creativo o experimental que pueda llegar a sacarlos de esa zona de confort. Es verdad que luego esa zona y los patrones sociales y correctos les empujan a terminar en lo de siempre, pero muchas veces lucharán contra eso si tienen nuevas y buenas ideas e incluso pueden verse envueltos en proyectos interesantes que sacarán adelante con su voluntad trabajadora. Ahora diremos lo mejor y lo peor, de forma general, de los ESFJ. Los ESFJ suelen ser bastante habilidosos, ya que están orientados a las acciones y a sacar adelante las cosas, incluso muchas a la vez, por lo que si algo se les da mal, ellos lo acaban dominando igual porque pueden. Son buenos preocupándose por los demás y dando todo el apoyo posible cuando alguien está mal. También son muy comprometidos, especialmente con el trabajo o con las tareas que están haciendo, ya que cumplir con dichos compromisos es primordial para ellos. Suelen ser personas divertidas, muy activas y con mucha energía, lo cual no está reñido con su capacidad de ser realista y práctico a la hora de entender la vida. Otra característica es que no le tienen miedo a los desafíos que van surgiendo, siempre que esté dentro de sus habilidades e ideales, serán capaces de cargarse a la espalda todo lo que surja. En cuanto a las debilidades, lo de cargarse a las cosas a la espalda puede ser una virtud a la hora de poder resolver muchas situaciones, pero es un problema cuando se trata del autocuidado. Los SFJ son mejores detectando las necesidades de los demás que las propias, y eso puede hacer que terminen por cargar con demasiado o por descuidarse a sí mismos. Otra debilidad de los SFJ es su temprana forma de juzgar las cosas, pues muchas veces confían demasiado rápido en experiencias pasadas o en los valores que consideran correctos y sacan conclusiones precipitadas que luego les cuesta faena deshacer. Con respecto a sus valores y experiencias, también tienen cierta tendencia a pensar que los que no se comporten similar a ellos se están portando mal, y eso hace que cuando no se les es devuelto lo que ellos dan pueden reaccionar muy mal. También es de las personalidades menos creativas y más centradas en una zona de confort en la que se quedan atrapados, pese a que en ocasiones quisieran salir de ella. Ahora hablaremos de la que consideramos la auténtica mejor definición de una personalidad. El análisis de funciones, es decir, qué funciones usa el ESFJ y cómo se entrelazan en su mapa. Conocer las funciones es lo que más define una personalidad. Función dominante, fe, sentimiento extrovertido. Con esta función, los ESFJ siempre se involucran mucho en los problemas de los demás, les intentan ayudar e incluso se sienten responsables de lo que les pase. Suelen expresar cómo se sienten y procuran que los demás lo expresen también, intentando que todo el entorno quede así en armonía y que nadie se quede atrás. También suelen organizar mucho el entorno, pero siempre con el filtro emocional, evitando que llegar a los resultados pase por herir a alguien, salvo que ese alguien haya hecho algo que esté muy mal para los valores del SFJ o que no se haya sabido cuidar a sí mismo en primer lugar. Función auxiliar, sí, sensación introvertida. La zona de confort, los valores algo tradicionales, que como decimos siempre, no hay que confundirlos con ideología tradicional necesariamente, o el repetir esquemas que funcionan para comportarse bien, son algunas de las cosas que utiliza el SFJ gracias a la función sí. Suelen ser bastante realistas y ceñirse a las cosas que les funcionan, lo cual junto a fe hace que se muevan muy bien por la sociedad y que sepan qué es lo que hay que hacer para hacer las cosas bien. Muchas veces son ellos los que se lanzan a hacer las cosas porque piensan que el resto no lo hará tan bien como ellos. Función terciaria, NE, intuición extrovertida. Pese a que suelen evitar errores, muchas veces el SFJ optará por un lado un poco más experimental y con ideas algo más aleatorias a la hora de pensar, hacer o probar las cosas. Ahí sí que se permiten un pequeño margen de error o como mínimo les da un poco más igual si lo hacen bien o mal. Normalmente esto pasa cuando están solos y no afecta a otras personas dicho fracaso. Con esta función también se potencia esa forma de ser algo más aleatoria y divertida o hiperactiva que tienen muchas veces los ESFJ. Función inferior, T, pensamiento introvertido. Cuando están en estrés o algo ha ido mal y no pueden ser ellos mismos, suelen recluirse, quedarse callados, intentar pensar las cosas fríamente y apartarse de los demás para no hacer daño a nadie o para reevaluar si lo que estaban haciendo estaba realmente bien.
El problema de esto es que muchas veces llegan a conclusiones erróneas, pues no están usando su filtro habitual para juzgar bien las cosas, o directamente se guardan tanto las cosas que puede terminar en explosión o en hacerse daño mental a sí mismo. Por último hablaremos sobre cómo distinguir a un ESFJ de sus vecinos de letras, ya que es muy común encontrar que alguien tenga dudas entre una personalidad y otra diferenciadas por una sola letra. ESFJ contra ISFJ. Por lo general, los ESFJ se mostrarán mucho más activos, incluso hiperactivos, en comparación a los ISFJ, que pese a tener algún que otro destello, se suelen mostrar más tranquilos en comparación, al menos visto desde fuera. La característica de centrarse en las cosas demostrables y palpables estará algo más arraigada en los ISFJ, que además mostrarán algo más de filtro a la hora de hacer las cosas, mientras que los ESFJ serán algo más desordenados en ocasiones y podrán experimentar un poco más. SFJ contra ENFJ. Lo principal para distinguir a estos dos es que el SFJ se centra más en el pasado, en información captada con sus sentidos, en las cosas que está demostrado que funcionen, tal vez en la zona de confort, y el ENFJ se centrará más en el futuro, en intuiciones más abstractas y en seguir caminos algo más arriesgados. Por lo general los NFJ son más arriesgados y directos, y el SFJ irá más a lo seguro y a evitar errores, aunque también tendrá su lado para la experimentación y las ideas raras si surgen. ESFJ contra ESTJ. Los dos tienen una relación similar con el pasado, con la forma de organizarse, con las pautas o esos momentos más intuitivos y aleatorios, pero difieren en que el STJ estará más centrado en una productividad racional, más de utilizar las soluciones más lógicas incluso aunque tenga que herir sensibilidades por el camino. Mientras que el SFJ se preocupará mucho más por todas las necesidades del entorno y se tomará como personal dichas necesidades también, priorizando el lado emocional en ese sentido, aunque también busquen resultados y productividad. En estrés, cuando se encierran en una mala racha, el STJ conectará más con su lado emocional y el SFJ con su lado más racional, ambos de forma algo insana normalmente. SFJ contra ESFP. Aunque sean vecinos y comparten energía y algunos rasgos menores, son bastante diferentes. Los SFJ por lo general serán más trabajadores y organizados, mientras que los SFP serán mucho más de vivir el presente y su energía se centrará más en la búsqueda de sensaciones y divertirse. Los SFJ también son más cuidadores del entorno, o como mínimo reconocen mejor las necesidades de los demás, mientras que los SFP se centrarán mucho más en sus propias emociones. En los momentos malos, el SFJ puede recluirse guardándose los pensamientos para sí mismo y quedarse atrapado en ellos, mientras que el SFP empezará a volverse un poco más paranoico y miedoso con el futuro o con las cosas que ocurren a su alrededor. Y como siempre decimos, también se puede confundir a SFJ con otras personalidades, pero de esto hablaremos muy pronto. Antes de irnos vamos a listar algunos personajes que creemos que son ESFJ, así que si tiene esta personalidad o conoce a alguien que la tenga, puedes ver si hay puntos en común con estos personajes. Los 4 de los ejemplos de las funciones eran Blancanieves, de Disney, Leia Rolando, de Tales of Chillia, Will Schuester, de Glee, y Tahani Al-Jamil, de The Good Place. Otros personajes con esta personalidad serían Amy Rose, de Sonic, Canela o Isabel, de Animal Crossing, la señora Hudson, de Sherlock, Repara Felix Jr., de Romper Ralph, David Nolan o el príncipe Charming, de Once Upon a Time, la señora Potts, de La Bella y la Bestia, Alois Rangel, de Fire Emblem Three Houses, Winry Rockbell, de Fullmetal Alchemist, y Ochako Uraraka, de Boku no Hero Academia. Si conoces a más personajes que son SFJ o que creas que pueden serlo, no dudes en compartirlo en los comentarios, así como cualquier cosa relacionada con el vídeo o sobre los SFJ. Y si tienes cualquier duda, intentaremos hacer lo posible para contestarla. Deja un like si te ha gustado el vídeo y no olvides suscribirte a nuestra academia para que entre todos podamos sacarle el máximo partido a lo que el MBTI puede ofrecer. Nos volveremos a ver para aprender juntos aquí, en la Academia MBTI. ¡Hasta la próxima!